Apártate de mi coche, dijo Alejandro sin bajar el vidrio. Vas a rayarlo con esas manos. La frase cortó la mañana de la avenida. Bajo el semáforo, un niño moreno ofrecía caramelos con una caja colgando del cuello. Tenía los cordones desatados y los ojos cansados. Solo es un paquete, oh señor, respondió. Para mi mamá. El guardaespaldas abrió la puerta y lo apartó con el hombro. Varios caramelos rodaron por el asfalto caliente. La gente miró por encima del celular. El poderoso impaciente y el pobre que estorba. Alejandro sonrió. Su reloj brilló en el volante como un sello. ¿Cuánto cuestan?, preguntó al fin. 10, susurró el niño. Te doy 1, si limpias el vidrio con tu camisa. Será lo más cerca que estarás de mi dinero. La risa estalló en el auto de atrás. El niño juntó en silencio los caramelos con las yemas ardiendo y retrocedió. El semáforo cambió. El motor de Alejandro rugió como su orgullo. Ese día comenzó en una terraza con vista a la bahía. Los diarios lo celebraban con palabras como récord y expansión. Nunca donaba sin foto. Le gustaba que la ciudad recordara quién levantaba los edificios de vidrio. El mundo tiene dueños y reglas, repetía. A media mañana algo salió del guión. Al salir del elevador hacia la sala de reuniones, Alejandro vio al mismo niño en la recepción, abrazado a la caja de caramelos. No puedes estar aquí, decía la recepcionista. Es un lugar privado. Es para el evento de caridad, mostró un folleto. Dijeron que aquí ayudaban. Alejandro se acercó con las manos en los bolsillos. ¿Tú otra vez vienes a vender lástima por 10? Vengo a trabajar, dijo el niño, y a desearle salud. Hubo un silencio breve. Alejandro inclinó la cabeza, divertido. La salud se paga, y tú no puedes pagarla. Desaparece antes de que llame a seguridad. Al girar, al niño se le cayó un caramelo. Alejandro lo pisó sin querer. El estallido pegajoso bajo el zapato sonó como una bofetada. Nadie dijo nada. Por la tarde, una lluvia pesada barrió la ciudad. En su mansión, Alejandro cruzó el vestíbulo de mármol hacia el espejo antiguo que presidía la escalera. Le gustaba comprobar allí que la corbata seguía perfecta, que los años lo trataban con cortesía. Un trueno partió el cielo. La casa crujió desde adentro. El marco tembló. El espejo se inclinó con un gemido, y el cristal, amplio como una ventana, se desprendió. No hubo tiempo para retroceder. El reflejo de Alejandro se rompió en el aire y una lluvia de cuchillos transparentes cayó sobre sus ojos. El grito no tuvo testigos. Hubo sangre, hubo silencio, hubo oscuridad. Cuando llegó la ambulancia, Alejandro no veía. En algún pliegue de su mente se repetía la escena del semáforo. Un niño moreno, una caja colgando, un paquete aplastado bajo su zapato. En el hospital, las palabras fueron frías. Lesiones, córneas, pronóstico reservado. Los ojos vendados, el mundo reducido al olor del yodo, Alejandro entendió por primera vez que existían puertas frente a las cuales su apellido no bastaba. Haremos lo posible, dijo una médica, pero el daño es serio. Necesitamos tiempo. Tiempo, palabra que siempre había podido comprar. Ahora no. El vendaje pesaba. Cada latido martillaba los párpados. El mundo tiene dueños, se oyó a sí mismo. ¿Y si la oscuridad no obedecía a ninguno? Entonces recordó la voz en recepción. Es para el evento de caridad. Dijeron que aquí ayudaban. Ayudar, su foto favorita, su traje más cómodo. En la camilla entendió que quizá la ayuda real no usa etiqueta. Pidió agua. Una enfermera joven dudó antes de salir. Señor, el niño de los caramelos suele venir por las tardes a la puerta del hospital. Algunos dicen que sus manos reconfortan. Alejandro no respondió, pero la frase, como una brasa, quedó encendida en su noche. La noche le devolvió la risa que había lanzado por la mañana, pero desde otra boca. Y mientras se hundía en esa oscuridad nueva, una certeza absurda empezó a dibujar el contorno de un futuro imposible. Si alguien podía devolverle la vista, no estaba en su agenda ni en las clínicas privadas. Tenía los cordones desatados y vendía caramelos en la esquina. La mañana de Mateo empieza antes del sol. La casa, 2 cuartos, techo de lámina, paredes que transpiran humedad, huele a eucalipto porque su madre hierve hojas en una olla vieja para abrirle el pecho. Lucía tose en silencio, como si pidiera permiso hasta para dolerse. Mateo se levanta sin hacer ruido, recoge los recipientes de plástico que usará para llevar agua, revisa la caja de caramelos, contarlos le calma y calienta una taza de té. Prueba un sorbo, mamá, susurra. Hoy vas a respirar mejor. Lucía sonríe con los labios pálidos.
Le acaricia el cabello como si todavía fuera el niño que tropezaba con los muebles. Dios te multiplique el día, dice Mateo. Él deja la taza en la mesa y le acomoda la manta. Ha aprendido a leerle el cuerpo. Cuando tiembla, es fiebre. Cuando mira la puerta demasiado rato, tiene miedo de quedarse sola. Entonces él promete volver en pocas horas, aunque sepa que la calle pedirá más. Su rutina es un mapa invisible. Primero la panadería, donde el dueño le permite calentar las manos un minuto sobre el horno. Luego el semáforo de la avenida, donde el ruido enseña a no esperar. Al final, la puerta del hospital, donde la gente llega rota y sale distinta, para bien o para mal. Mateo no vende ahí por gusto, se queda por lo que escucha. En la sala de espera, las palabras cambian de peso. La gente se habla con verdad, y él recoge esa verdad como si fueran monedas escondidas. No todos saben el secreto de Mateo, o quizá no sea un secreto, sino un rumor que cambia de forma. Algunos juran que sus manos quitan el dolor de cabeza, otros que es su voz, otros que es la fe de quien lo mira. Él no discute. Cuando alguien le dice me duele, él pregunta ¿dónde? Pone la palma despacio y habla bajo, como si contara un cuento. Ya pasa, ya pasa, ya pasa. A veces el dolor cede, a veces no. Pero siempre queda una paz rara, un silencio que no asusta. La primera vez que lo notó fue con don Emilio, el señor de los periódicos. Una mañana el viejo apretaba el hombro con los dientes. Es la edad, dijo. Mateo apoyó la mano sobre ese hueso afilado, cerró los ojos sin saber por qué y sintió calor en la piel, como si por dentro encendieran una lámpara. Don Emilio soltó el aire y parpadeó sorprendido. Mira, muchacho, ya no arde. No lo volvieron a hablar. Ambos temieron romper el encanto si le ponían nombre. Desde entonces, algunos lo buscan. Una madre le acerca a su niño con fiebre. Solo tócalas, hijo. Un taxista pide por la espalda que no lo deja dormir. Una mujer anciana le toma las manos y llora antes de decir nada. Mateo no cobra, no promete, repite la misma frase. Haré lo que pueda, lo demás no depende de mí. La gente asiente como si entendiera un acuerdo viejo. En la escuela deja de entrar a menudo. La maestra lo regaña con cariño impotente. Él ofrece caramelos a sus compañeros y copia los ejercicios en hojas sueltas. Sabe sumar el dinero justo para el arroz y el remedio de su madre. De letras, prefiere las que cuentan vidas. Por las tardes, cuando el sol se dobla, Mateo vuelve a casa con pasos que procuran esperanza. Si el día fue bueno, compra pan. Si fue malo, inventa una broma. Lucía se ríe con una risa mínima que él colecciona como quien guarda estampas. Hoy toqué a un señor y dejó de dolerle. Ella no se asombra, le besa las manos con ceremonia. No son tus manos, hijo, es el amor que pones en ellas. Una noche de lluvia, Mateo llegó empapado. Encontró a su madre con los labios morados, un silbido estrecho en el pecho. No vayas, dijo ella. El viento trae fiebre. Solo a la esquina. Vuelvo rápido. Fue a la puerta del hospital y se quedó bajo el toldo roto mirando el agua. Vio ambulancias llegar como barcos con luz. Escuchó a dos enfermeras hablar de un hombre rico herido en los ojos por el espejo de una mansión. No sabemos si volverá a ver, dijo una. La otra añadió, dicen que merecía una lección. Mateo apartó la mirada. No le gustaba cuando la desgracia parecía justicia. El dolor, pensaba, no aprende cuando alguien lo celebra. De regreso, se detuvo frente a la capilla pequeña que casi nadie recuerda. Entró. Encendió una vela no para pedir, sino para agradecer los días en que la tos de su madre se calma. Puso las manos abiertas sobre el pecho y esperó ese calor que a veces llega. Sintió un temblor leve, como si un hilo lo uniera a las personas que había tocado y ellas respiraran con él. Que no me falte humildad, dijo en voz baja, ni valor. A la mañana siguiente, en el semáforo, encontró otra vez al hombre del coche brillante. No lo buscó, miró sus cordones desatados y la caja de caramelos gastada. La vida siguió, pero un rumor distinto vibraba en el aire, como cuando la tormenta aún no se ve, y sin embargo la piel ya la siente. Mateo no lo sabía entonces, pero su don, ese calor silencioso que no presume, estaba a punto de ser puesto a prueba de un modo que cambiaría su historia y la de la ciudad entera. Porque hay manos que curan sin entender, y hay corazones que aprenden a ver antes que los ojos. El hospital olía a desinfectante y lluvia seca cuando Alejandro salió por primera vez del quirófano. Llevaba vendas gruesas en los ojos, como un castigo que pesaba más que el dolor físico. Cada paso asistido por un bastón era un recordatorio humillante de su nueva condición. Sin embargo, su voz seguía afilada, intacta.
¿Dónde está mi chofer? Gruñó tanteando el aire con la mano libre. Aquí, señor, respondió una enfermera. Lo llevarán en silla de ruedas al auto. Silla de ruedas, repitió con asco. No necesito eso. Tropezó con la base de la camilla y casi cayó. Un murmullo recorrió la sala de espera. El magnate reducido a un hombre torpe. Alejandro apretó los dientes. No me miren, pensó sin saber que ya nadie lo veía como antes. Al llegar al auto, ordenó que lo llevaran a su oficina. Su asistente, Claudia, intentó disuadirlo. Señor, el médico fue claro. Reposo absoluto. La empresa no se detiene porque yo no vea, cortó. Mis negocios no dependen de ojos, sino de decisiones. Al día siguiente, Alejandro entró, o más bien fue guiado, al edificio de cristal que siempre había llamado mi obra. Las puertas automáticas se abrieron con su habitual zumbido, pero él no lo vio. Solo escuchó el eco hueco de su bastón sobre el mármol. «Buenos días, señor», saludó el guardia. «¿Por qué suena tu voz insegura?», disparó Alejandro. «No, señor. Solo me alegra verlo». «Ahórrate la lástima», interrumpió. En la sala de reuniones, los socios lo recibieron con frases ensayadas. Él olía su compasión disfrazada de respeto. «Necesitamos firmar estos contratos», dijo uno. «Pásenlos. Quizás sea mejor esperar a que...» «He dicho que pásenlos», golpeó la mesa. «Sigo siendo el dueño aquí». Cuando al fin salió del edificio, el sol golpeaba fuerte. O eso le dijeron. Para él solo existía la penumbra tibia bajo las vendas. El chofer detuvo el coche en un semáforo. Entonces Alejandro escuchó una voz conocida. «¿Quiere un caramelo, señor?» No necesitó vista para reconocerla. Era el niño del otro día. Esa voz limpia, sin miedo, atravesó el ruido del tráfico. Alejandro bajó el vidrio. «¿Tú otra vez?», dijo con una risa seca. «¿Todavía persistes?» «Hasta que venda todos», respondió Mateo. Alejandro extendió una mano temblorosa, no para tomar un caramelo, sino para tantear el rostro del muchacho. Mateo no retrocedió. «¿Qué haces?», preguntó. «Quiero ver con las manos lo que no puedo con los ojos», contestó Alejandro, sarcástico. «Ah, claro. Piel áspera, ropa barata. Sigues igual de pobre». Mateo bajó la caja. «Y usted sigue igual de vacío». La frase fue un golpe sin ruido. Alejandro tragó saliva, sorprendido por la calma del niño. «Ten cuidado con lo que dices, mocoso. No sabes quién soy». «Sé lo suficiente», dijo Mateo, y señaló el vendaje. «Ahora conoce lo que siente alguien que depende de otros». El semáforo cambió. El chofer arrancó. Alejandro se hundió en el asiento, enfurecido. «Un niño insolente no me dará lecciones», pensó. Pero la frase, igual de vacío, se le quedó pegada como una espina. Esa noche, solo en su mansión, Alejandro caminó a tientas por pasillos que antes presumía llenos de arte y lujo. Ahora eran laberintos sin sentido. Tropezó con una escultura y cayó de rodillas. Se quedó allí, respirando fuerte. «¿Vacío?», murmuró. Recordó la firmeza de aquella voz infantil. No era lástima, no era burla. Era verdad desnuda. Se levantó tambaleando y ordenó a Claudia. «Averigua todo sobre ese niño. Nombre, dirección, todo». No sabía por qué lo hacía. Tal vez para humillarlo otra vez. O tal vez porque, en el fondo, algo en su oscuridad había sentido una luz pequeña y molesta, que no quería admitir que necesitaba. Y así, sin saberlo, el orgullo del poderoso empezaba a resquebrajarse, como el espejo que le robó la vista. Porque hay heridas que no sanan con dinero, y hay encuentros que cambian destinos. Alejandro siempre había pensado que el mundo era un tablero donde solo jugaban los fuertes. Ahora, sin embargo, sentía que cada pieza se movía en su contra. Desde la oscuridad que le envolvía, todo sonaba distinto. Los pasos de sus empleados, antes firmes, ahora eran cautelosos. Las conversaciones a su alrededor tenían silencios sospechosos. Incluso el aire en su mansión parecía ajeno. «Claudia, necesito el informe de las inversiones», ordenó esa mañana. «Se lo leí ayer, señor», respondió ella con voz tenue. «Pues léemelo otra vez», gruñó apretando el bastón contra el suelo. «Y con detalles. No confío en que los demás estén haciendo su trabajo». Claudia obedeció, pero Alejandro notó algo en su tono. Compasión. Una palabra que odiaba. Por las noches, el insomnio lo visitaba. Sin la distracción de las luces y de su agenda interminable, los recuerdos regresaban como cuchillos. El niño del semáforo, la risa cruel que él mismo había lanzado, la frase que no lograba olvidar. «Y usted sigue igual de vacío». Una madrugada salió al jardín buscando aire.
Tropezó con el borde de la fuente y cayó de rodillas sobre la grava. Nadie acudió, los sirvientes dormían. Levantó la cabeza vendada hacia el cielo invisible. ¿Por qué yo?, susurró con un hilo de voz. ¿Por qué a mí? No obtuvo respuesta, solo el rumor del agua, indiferente. En su empresa los problemas crecían. Perdió contratos por no asistir a reuniones clave. Algunos socios empezaron a murmurar sobre su incapacidad. Una tarde, escuchó por casualidad a dos directores en el pasillo. «El señor está acabado», dijo uno. «Es cuestión de tiempo para que alguien tome su lugar», respondió el otro. Alejandro apretó los puños hasta que las uñas le dolieron. Quiso gritar, pero no lo hizo. En cambio, despidió a ambos al día siguiente, convencido de que la lealtad se compra. Sin embargo, cada despido solo aumentaba el vacío en su alrededor. Un domingo, Claudia lo llevó al hospital para otra revisión. Los médicos fueron claros. Hay daños severos en las córneas. Hemos hecho todo lo posible, pero las probabilidades de que recupere la vista son mínimas. ¿Mínimas?, repitió Alejandro con un tono incrédulo. Sí, señor. Puede intentar un trasplante, pero no hay garantías. Al salir del consultorio, Alejandro caminó por el pasillo en silencio. Entonces escuchó un murmullo cerca de la puerta del hospital. «Mateo, ¿me ayudará?», preguntó una mujer anciana. «Haré lo que pueda, señora», respondió la voz del niño. Alejandro se detuvo. Esa voz, otra vez. Un calor extraño le recorrió el pecho, mezcla de rabia y de algo que no entendía. Claudia lo notó. «¿Quiere que nos vayamos?», preguntó. «No», susurró Alejandro, y luego cambió de idea. «Sí, vámonos». Dentro del coche, el silencio era espeso. Por primera vez, Alejandro no sentía control sobre nada, ni sobre su cuerpo, ni sobre su empresa, ni sobre su destino. Y en ese vacío, la imagen del niño se colaba como una grieta de luz que él no podía apagar. Esa noche, solo en su habitación, tiró al suelo el bastón, los papeles, cualquier cosa que sus manos tocaran. «Maldita sea», gritó. Su eco resonó en las paredes frías. Luego, exhausto, cayó sentado en la alfombra. Se llevó las manos al rostro vendado y pensó por primera vez sin orgullo. «¿Y si este niño?». Sacudió la cabeza, como espantando un pensamiento peligroso. Pero el germen ya estaba plantado. La caída del poderoso no era solo física, era la certeza de que, en lo más hondo, había empezado a necesitar algo que ni todo su dinero podría comprar. El mundo que él creía gobernar se desmoronaba, pieza a pieza, y pronto descubriría que su última esperanza vendría del lugar que más había despreciado. Un niño pobre con las manos limpias y el corazón firme. Amaneció con un viento que barría las hojas y, con ellas, los últimos restos de orgullo que Alejandro creía defender. No durmió. A las 6, pidió a Claudia que lo llevara a la puerta del hospital. No dijo por qué. Ella no preguntó. El coche avanzó por las avenidas todavía húmedas. El tic-tac del intermitente le marcaba un pulso nervioso que no podía ocultar. Al llegar, escuchó el rumor de la mañana. Ambulancias, pasos apresurados, vendedores acomodando termos de café. Y, entre todo, la voz que se le había clavado en la memoria. «Despacio, don Jorge. Respire conmigo. Así, ya pasa». Mateo estaba allí, sentado en el escalón, con la caja de caramelos en el regazo. Un anciano le sujetaba la muñeca como si fuese cuerda de anclaje. Alejandro bajó del coche a tientas. El bastón golpeó el bordillo y casi pierde el equilibrio, pero no aceptó la mano del chofer. Dio 2 pasos, luego otros, hasta que la voz del niño lo encontró primero que su figura. «Señor», dijo Mateo sin sorpresa, «¿por qué vino?». Las palabras de Alejandro se quebraron como cristal fino. «Vine, por ayuda». Alrededor, varias caras se volvieron. Los guardias del hospital, los vendedores, las madres con niños con fiebre. Alguien murmuró su nombre, otro sacó el teléfono para grabar. Claudia dio un paso para cubrirlo, pero él levantó la mano vendada pidiendo espacio. Y entonces ocurrió lo impensable. Alejandro buscó con la punta del bastón el suelo ante el niño, tanteó y se arrodilló. El murmullo se convirtió en silencio. Hasta los pájaros parecieron callar. «Me burlé de ti por ser pobre», dijo, con voz que temblaba. «Me reí de tus manos, de tu ropa, de tus cordones desatados. Creí que el mundo me obedecía. Y ahora vivo a oscuras, Mateo. Solo tú puedes devolverme algo de luz». El anciano soltó la muñeca del niño. «Claudia,
Detrás, apretó los labios para no llorar. Mateo no se movió de inmediato. Miró el vendaje, el traje caro manchado de tierra en las rodillas, la respiración agitada de quien por fin reconoce su límite. «Levántese», pidió suave. «No, no aún», susurró Alejandro. «Primero escúchame. No vine a comprarte, ni puedo. Vine a pedirte perdón». La palabra, tan rara en su boca, parecía nueva y verdadera. «Perdón por el semáforo», siguió. «Por la recepción. Por cada vez que creí que tu dignidad valía menos que mi reloj. No sé si volveré a ver, pero sí sé que no quiero seguir siendo el hombre que fui». Mateo respiró hondo. Miró a la gente, que ahora lo miraba a él como si esperara una sentencia. No estaba acostumbrado a mandar. Su don no imponía, acompañaba. Se acercó un paso y habló para todos. «Yo no curo por humillación ni por miedo», dijo. «El dolor se calma donde hay verdad. Si usted quiere que lo ayude, tendrá que empezar por algo que no hago yo, cambiar su corazón». Alejandro asintió con la cabeza vendada, como si por fin tuviera un mapa. «Lo haré. Dime cómo». El niño dudó un segundo. Luego se decidió. «Empiece aquí, delante de todos, sin discursos. Haga lo que nunca hizo». Alejandro tragó saliva. Se volvió hacia el entorno que no podía ver. «A quienes están aquí», dijo, y su voz ganó firmeza. «Les pedí que me miraran desde abajo. Hoy les pido que me permitan mirarlos desde donde estoy, de rodillas. Perdón, no tengo otras palabras. Perdón». Una mujer se santiguó. El anciano de antes murmuró un «Dios lo oiga». Un vendedor dejó el termo y aplaudió una sola vez, tímido. Otros lo siguieron sin convicción, luego con algo parecido a respeto. La escena, grabada por varios celulares, parecía un milagro sin luces. Un hombre rico pidiendo perdón a plena calle. Alejandro se quitó el reloj y a tientas buscó la caja de Mateo. «Para tus gastos», balbuceó. «Para tu madre». Mateo retiró la caja. «No es así. El dinero no compra lo que duele. Si quiere ayudar, compre remedios para los que están adentro. Y vuelva mañana sin ese reloj. Vuelva con tiempo». El golpe fue limpio y necesario. Alejandro dejó el reloj en manos de Claudia como quien suelta un amuleto inútil. «Volveré», dijo, «con tiempo». Mateo dio un paso y apoyó una mano, no en los ojos, sino en el hombro de Alejandro. Un gesto mínimo que, sin embargo, cambió el aire. «Por hoy, levántese», pidió. «Comience con algo simple. Acompañe a esa señora a hacer una fila que nadie le cede», señaló una mujer con un niño febril. «Y no se vaya hasta que ella entre. Mañana hablamos de sus ojos». Alejandro obedeció. Se puso de pie torpemente, sostuvo el brazo de la mujer y caminó despacio. Cada paso era un aprendizaje. El peso ajeno, la paciencia, la vergüenza que no mata. Detrás, el murmullo volvió, pero con otro tono. Ya no era escarnio, era expectativa. Claudia se acercó a Mateo. «Gracias», dijo, tocando su hombro con gratitud sincera. «Haré lo de los remedios». «No me dé las gracias a mí», respondió el niño. «Hágalo siempre, aunque nadie mire». Cuando Alejandro terminó de acompañar a la mujer, regresó donde Mateo. No se arrodilló esta vez. Se quedó de pie, con el bastón apoyado y la cabeza inclinada. «Mañana», repitió. «Mañana», confirmó el niño. «A la misma hora. Y venga dispuesto a escuchar cosas que no le gustarán». Alejandro asintió. En la oscuridad, por primera vez, distinguió algo parecido a una línea tenue, como una fisura por donde entra la claridad cuando amanece. No era luz en los ojos. Era otra cosa, más honda. La ciudad entera había visto al poderoso ceder. La reviravolta ya no podía deshacerse. El rico, de rodillas ante el pobre, acababa de aprender la primera lección del milagro que aún no tenía forma. Y Mateo, con sus manos pequeñas, había puesto la condición que transforma, antes de ver con los ojos, aprender a mirar con el alma. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, pero en la pequeña casa de Mateo apenas había espacio para el descanso. Lucía, su madre, recostada en la cama con un pañuelo en la frente, miraba a su hijo sentarse en silencio junto a la mesa. La caja de caramelos, vacía por primera vez en semanas, reposaba a su lado. «¿Qué te pasa, hijo?», preguntó ella, con voz suave pero cansada. Mateo no respondió al instante. Seguía viendo en su mente la imagen del hombre poderoso de rodillas ante él, su voz quebrada pidiendo perdón. Había esperado sentir satisfacción, venganza quizá,
después de todo lo que aquel hombre le había hecho pasar. Sin embargo, lo único que sentía era un peso extraño en el pecho, mezcla de compasión y duda. «Mamá», dijo por fin, «hoy vino el señor del coche». «¿El que te humilló?». Su madre abrió los ojos con sorpresa. «Sí», se arrodilló frente a mí, delante de todos, me pidió ayuda y perdón. Lucía guardó silencio. Luego, con un gesto lento, tomó la mano de su hijo. «¿Y tú qué sentiste?». «No lo sé. Al principio, enojo. Pensé, ahora sabe lo que es necesitar. Pero después lo vi temblar, mamá. Temblaba como tú cuando la fiebre te agarra fuerte. No era orgullo, era miedo. Y me dio lástima». Lucía sonrió con ternura cansada. «La lástima es fácil, Mateo. Lo difícil es el perdón». Él bajó la mirada. «No sé si puedo perdonarlo. Perdonar no es olvidar lo que hizo. Es decidir no devolver el daño. Y a veces, hijo, el perdón es la única medicina que cura a quien lo da y a quien lo recibe». Mateo pensó en eso mientras escuchaba la respiración áspera de su madre. Si él se negaba a ayudar a Alejandro, ¿en qué se diferenciaría del hombre que una vez lo humilló? Al amanecer, volvió al hospital. No por vender caramelos, sino para observar. Se quedó cerca de la puerta viendo entrar a la gente. Un niño con el brazo enyesado, una mujer cargando a su bebé febril, un anciano que apenas podía caminar. Todos traían algo roto que no se veía. Y entre ellos, Alejandro llegó acompañado de Claudia. No llevaba reloj. No daba órdenes. Solo sostenía su bastón y buscaba, con evidente torpeza, el camino hacia el mismo escalón donde Mateo lo había enfrentado el día anterior. «Vine», dijo Alejandro, deteniéndose frente al niño. «Como prometí». Mateo lo miró en silencio largo. Había algo distinto en aquel hombre. No en sus ropas, aún impecables, sino en la forma en que bajaba la cabeza sin vergüenza. «Si voy a ayudarte», dijo Mateo al fin, «tiene que ser bajo mis condiciones. Dime cuáles. Primero, no me hables como a un sirviente. Aquí no importa tu apellido. Segundo, no me pidas milagros si no estás dispuesto a cambiar. Yo no sano lo que la gente sigue lastimando. Y tercero», Mateo respiró hondo, «quiero que hagas algo por los demás, no solo por ti». Alejandro tragó saliva. «Acepto. Aunque no te guste, aunque no me guste». Mateo asintió. «Entonces empezamos hoy». Se acercó y por primera vez tocó los hombros de Alejandro con ambas manos. Fue un contacto simple, pero en ese instante Alejandro sintió un calor leve, como si un solo culto se encendiera en su oscuridad. «Cierra los ojos», dijo Mateo. «Ya los tengo cerrados», respondió Alejandro con amargura. «No hablo de esos ojos. Ciérralos del orgullo». Alejandro obedeció, y allí, en medio del bullicio del hospital, un niño pobre y un hombre roto iniciaron algo más grande que un tratamiento. Un pacto silencioso de transformación. Mateo lo sabía. El camino sería largo, lleno de recaídas y pruebas, pero su corazón, tan joven y a la vez tan viejo, había decidido. Ayudaría a Alejandro, no por él solamente, sino porque en cada acto de compasión se escondía la posibilidad de cambiar el mundo, aunque fuera un poco. Y mientras sus manos seguían sobre los hombros del rico, Mateo pensó en las palabras de su madre. El perdón es medicina. Tal vez esa medicina estaba a punto de comenzar a hacer efecto. El consultorio improvisado estaba en una pequeña sala del hospital, destinada normalmente a charlas comunitarias. Ese día, sin embargo, había sido cedida a Mateo por petición de la propia directora del centro, conmovida por lo ocurrido en la entrada días atrás. Una mesa simple, 2 sillas de metal y una ventana que dejaba entrar la luz matinal. Nada más. Alejandro entró guiado por Claudia. Caminaba con pasos cortos, sin la arrogancia de antes, pero con una tensión evidente en el cuerpo. El bastón marcaba cada movimiento, seco contra el piso. «Si esto no funciona», murmuró, «al menos sabré que lo intenté». «No vine a darte garantías», respondió Mateo. «Vine a darte una oportunidad». Claudia lo ayudó a sentarse. Mateo se colocó frente a él, de pie. Observó por un momento al hombre que había aprendido a odiar. Alto, aún fuerte a pesar de su debilidad actual, con las manos inquietas sobre las rodillas. El vendaje cubría sus ojos como un muro, pero su boca delataba nerviosismo. «Quiero que me escuches», dijo Mateo con voz firme. «Lo que voy a hacer no es magia. Yo solo pongo lo que tengo. Calma, fe y mis manos. Lo demás depende de ti». «¿De mí?», se sorprendió Alejandro.
¿De qué manera? De que dejes entrar algo distinto a tu miedo y a tu rabia. Si solo piensas en recuperar lo que perdiste, esto no servirá. Alejandro tragó saliva. Sentía una mezcla de vergüenza y esperanza. Era la primera vez que alguien, y menos un niño, le exigía algo que no podía comprar. De acuerdo, dijo finalmente. Haré lo que digas. Mateo le pidió que soltara el bastón y apoyara las manos sobre sus piernas. Luego, con delicadeza, colocó sus propias palmas sobre las sienes de Alejandro, justo por debajo del vendaje. El contacto fue tibio al principio, pero pronto Alejandro sintió algo extraño, un calor que no venía de la temperatura, sino de un lugar más hondo, un calor que parecía recorrerle la piel y llegarle al pecho. Respira profundo, indicó Mateo. Piensa en algo que te dé paz. No tengo... empezó Alejandro, pero se detuvo. En su mente apareció sin saber por qué la imagen de un árbol antiguo en la finca donde creció. Bajo ese árbol, de niño, solía esconderse del mundo. Quizá esto, pensó y respiró. Mateo cerró los ojos. En su interior, sintió de nuevo esa corriente que a veces lo atravesaba, un temblor leve en las manos, como si un hilo invisible las conectara a algo más grande. No era cansancio, era fuerza. De pronto, Alejandro notó que algo cambiaba. No vio imágenes, pero percibió destellos, una claridad difusa, un resplandor como cuando uno mira el sol a través de los párpados. Su corazón, acelerado, quiso abrirse a esa luz. ¿Qué es esto?, susurró. Es tu cuerpo respondiendo, contestó Mateo sin abrir los ojos. Y tu alma también. Claudia, que observaba en silencio, sintió que el aire de la habitación se volvía distinto, más denso y suave al mismo tiempo. Tras varios minutos, Mateo retiró lentamente las manos. Alejandro permaneció inmóvil, con lágrimas humedeciendo el vendaje. ¿Ves algo?, preguntó Claudia, esperanzada. No, aún no, respondió Alejandro, y sorprendentemente sonrió. Pero siento algo que no recordaba, tranquilidad. Mateo asintió. Es un comienzo. La vista puede o no volver, pero si tu corazón cambia, eso será el verdadero milagro. Alejandro inclinó la cabeza, emocionado de un modo que jamás hubiera confesado antes. Gracias, Mateo. No sé por qué confío en ti, pero confío. El niño recogió la caja de caramelos del suelo y la puso sobre la mesa. Porque no vine a salvarte, Alejandro. Vine a caminar contigo. En ese momento, Alejandro entendió que lo más valioso que había recibido en años no era la promesa de ver, sino la mano de un niño que, pese a todo, había elegido tenderle la suya. Y en su oscuridad, por primera vez, apareció algo parecido a una aurora. Los días siguientes marcaron un cambio silencioso, pero profundo, en la vida de Alejandro. No fue de golpe, como él solía hacer todo en su mundo de negocios. Fue lento, incómodo, casi doloroso, como un músculo que vuelve a moverse después de años de inactividad. Cada mañana regresaba al hospital para encontrarse con Mateo. Y cada tarde salía de allí con algo más que un simple alivio físico. Salía con tareas. Mateo no solo imponía sesiones, le pedía actos concretos. Hoy no basta con sentarte aquí, le dijo una mañana el niño, mirándolo fijamente. Quiero que ayudes a alguien que no puede devolverte nada. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo sabré a quién ayudar? Si abres el oído en lugar del bolsillo, lo sabrás. Aquella tarde, al salir del hospital, Alejandro escuchó a una mujer discutir con el cajero de la farmacia del lugar. Le dije que mi hijo necesita el antibiótico, rogaba. No puedo pagar la mitad, por favor. El cajero negó con la cabeza, inflexible. Alejandro sintió un impulso extraño. Antes, su respuesta hubiera sido ignorar o, como mucho, lanzar un billete con desprecio. Esta vez caminó hacia ellos, con el bastón tanteando el piso. ¿Cuánto falta?, preguntó. Señor, no es asunto suyo, respondió el cajero. Ahora lo es, dijo Alejandro, y pagó. La mujer, con lágrimas en los ojos, intentó agradecerle. No, señora, dijo él, interrumpiéndola. Agradezca a quien le dijo que nunca mire a otro hacia abajo. Cuando volvió al hospital al día siguiente, Mateo lo esperaba en la sala pequeña. ¿Cómo fue?, preguntó el niño. Extraño, confesó Alejandro. Como si hubiera hecho algo útil de verdad. Así empieza, respondió Mateo, sonriendo. En su empresa, la transformación también comenzó a notarse. Dejó de exigir reuniones presenciales con él como eje central. Delegó, escuchó. Un día pidió que llevaran informes sobre los salarios más bajos de su compañía.
Al leerlos, Claudia los leyó en voz alta, sintió vergüenza. «Aumenta estos sueldos», ordenó. «¿A cuánto, oh señor?» «A lo suficiente para que puedan vivir. Y no pongas mi nombre en el comunicado». Claudia lo miró con asombro genuino. «¿Quién es usted y qué hizo con Alejandro?», bromeó. «Alguien que está aprendiendo a ver», respondió él. En una de las sesiones con Mateo, después de varios minutos de silencio bajo el toque cálido del niño, Alejandro habló con voz quebrada. «Cuando era niño, mi padre me enseñó que mostrar compasión era mostrar debilidad. Me dijo que el mundo pertenece a los que no dudan. Yo crecí creyendo eso, y me convertí en un hombre que pisaba caramelos en los semáforos. ¿Te arrepientes?», preguntó Mateo. «Sí, de cada uno de esos momentos. Entonces usa ese arrepentimiento para algo más que culparte. Úsalo para no repetirlo». Las palabras del niño, simples pero firmes, golpearon más fuerte que cualquier consejo de los ejecutivos que había pagado durante años. Un viernes, Alejandro pidió a Claudia que lo llevara a su antigua mansión. Caminó por los pasillos llenos de arte y lujo, ahora silenciosos, y se dio cuenta de que nada de eso le devolvía el alma. «Véndelo todo», dijo. «Todo, señor. Todo. Con lo que obtengamos, abriremos un fondo para tratamientos médicos para niños. Llámalo como quieras, menos con mi nombre». Claudia, conmovida, no supo qué decir. Al regresar al hospital esa tarde, Alejandro se sentó frente a Mateo. «Hoy siento algo diferente», dijo. «¿Qué?». «Como si hubiera luz aquí dentro», y se tocó el pecho. «Aunque mis ojos sigan cerrados». Mateo sonrió. «Eso es lo que importa. La luz de afuera llega cuando la de adentro está lista». En ese instante, Alejandro entendió que el verdadero milagro no era recuperar la vista física, sino descubrir que había vivido ciego de lo esencial. Y por primera vez no temió quedarse así para siempre, porque en su oscuridad ya había un horizonte. Aún no lo sabía, pero esa transformación interior sería la llave para lo que estaba por venir. Un amanecer en el que, literalmente, la luz volvería a encontrarlo. La madrugada llegó como una respiración contenida. La ciudad aún no hablaba. El hospital, sí. Zumbidos de máquinas, pasos en puntas de pie, estornudos discretos. Alejandro no había dormido. Sentado en la cama, con el vendaje todavía sobre los ojos, escuchaba el goteo de un suero en la habitación vecina y el viento que entraba por una ventana mal cerrada. En el pecho, sin embargo, había calma. Desde hacía días esa calma le nacía sin pedir permiso, como si alguien la dejara encendida por dentro. A las 5:30, la puerta se abrió. «¿Estás listo?», preguntó Mateo. «Para lo que sea», respondió Alejandro. Caminaron despacio por un pasillo casi vacío. Claudia los siguió, pero se quedó atrás a cierta distancia, como si entendiera que aquella escena le pertenecía a ellos dos. Mateo no lo llevó al consultorio pequeño ni a la sala de siempre. Lo condujo a la azotea del hospital. Allí el aire era más frío y el cielo tenía el color indeciso de los momentos que aún no son día ni noche. «¿Por qué aquí?», preguntó Alejandro. «Porque la luz se aprende con la luz», dijo Mateo. «Y porque quiero que, pase lo que pase, recuerdes este instante». Se sentaron en un banco bajo. El vendaje rascaba un poco la piel. Alejandro respiró hondo. «Tengo miedo», admitió. «Está bien. El miedo también se puede tomar de la mano», respondió el niño. «Vamos a empezar. Cuando te diga, abre los ojos muy despacio. No busques formas. Solo reconoce lo que venga». Mateo apoyó ambas palmas, delicadas pero firmes, sobre las sienes de Alejandro. El calor conocido apareció no como fuego, sino como una brasa amable. El hombre cerró los ojos por dentro, los del orgullo, y dejó que el silencio hiciera su parte. «Ahora», susurró Mateo. Alejandro levantó el vendaje lo justo para que entrara un hilo de claridad. No vio nada. Y sin embargo, algo tembló. Era como mirar el sol con los párpados puestos. Una blancura tibia, una presencia. Contuvo el aliento. Subió un poco más el vendaje. Entonces llegó, un destello mínimo, una línea pálida que cortaba la oscuridad de lado a lado, como la primera grieta en un muro. «Mateo», dijo casi sin voz, «hay luz». No era una figura, ni un color preciso, ni un contorno amable. Era luz, apenas, pero su sola existencia lo atravesó. Las lágrimas aparecieron sin que pudiera detenerlas. La luz se hizo más ancha. Detrás de ella, manchas de tonos, una franja rosada. El cielo, un borde oscuro. La baranda,
y algo que se movía delante de todo, más cerca que el viento. No intentes nombrarlo, indicó Mateo, sin quitar las manos. Solo respira. Alejandro obedeció. Con cada respiración, la línea crecía un poco, como si el mundo fuera abriéndose de adentro hacia afuera. De pronto, apareció un perfil borroso, un punto más oscuro donde imaginó que había ojos, la silueta de una cabeza, pequeña. Sonrió con incredulidad. ¿Eres tú?, preguntó mirando esa sombra que latía. Soy yo, dijo el niño. Pero no te apures. La prisa roba milagros. El vendaje, por sí solo, cayó al regazo. El amanecer, puntualmente, encendió el borde de los edificios. La mancha rosada se volvió naranja. La baranda, una línea gris. La silueta, un cuerpo delgado con la caja de caramelos apoyada en el banco. No era nítido aún, pero el mundo tenía ya profundidad y dirección. Alejandro se llevó una mano a la boca. La risa y el llanto le salieron juntos, como si fueran la misma cosa. Veo, dijo, y la palabra fue un sol pequeño. Veo algo. Claudia soltó un sollozo atrás. No se acercó, dejó que la escena siguiera su curso. Mateo retiró lentamente las manos, como quien apaga una música para que el silencio cante. No sé si serán minutos, días o para siempre, advirtió el niño. A veces la luz va y viene, pero lo que despertó aquí tocó el pecho de Alejandro. Eso ya no se apaga. El hombre asintió hipnotizado por la simpleza de los colores. Un pájaro cruzó la azotea como una flecha. El movimiento fue un milagro aparte. Alejandro siguió su trazo inseguro y sintió gratitud, cruda y limpia. Quiero ver tu cara, pidió. La verás, dijo Mateo sonriendo. Aunque, si te soy sincero, me importa más que puedas mirar la de los demás sin desprecio. Se quedaron un rato sin hablar, recibiendo el día. Cuando el sol terminó de levantarse, las formas ganaron coraje. Alejandro distinguió por fin los ojos del niño, oscuros, atentos, sin una pizca de vanidad. También vio las ojeras de Claudia, la pintura descascarada de una puerta lejana, la grieta en el piso que nadie arreglaba. Cosas pequeñas, sí, pero ahora sabidas. No entiendo qué pasó, confesó. No sé si fue tu oración o el trabajo de los médicos, o... A lo mejor fue todo junto, respondió Mateo. La luz no elige un solo camino para llegar. Bajaron de la azotea despacio. En el pasillo, una niña con yeso le sonrió a Alejandro. Él, por instinto, se agachó para ponerse a su altura. Bonito color, dijo, mirando el yeso lleno de firmas torcidas. Mi favorito, respondió ella con orgullo. La madre de la niña los miró con sorpresa agradecida. Alejandro siguió caminando con el corazón más ligero que el bastón. Al pasar por la capilla pequeña del hospital, se detuvo. Entró. Encendió una vela. No pidió nada. Solo dijo gracias, con esa voz nueva que había descubierto hacía poco. De regreso a la sala, tomó a Mateo por los hombros. No sé cuánto vea hoy ni mañana, dijo. Pero ahora sé cómo quiero mirar, sin pasar por encima de nadie. Mateo asintió. Entonces, Alejandro, bienvenido. Has empezado a ver. Y mientras el hospital despertaba del todo, el hombre que se había creído dueño del mundo salió a un pasillo común con una certeza rara y luminosa. Quizá la vista seguía siendo un territorio frágil, pero su manera de ver, la que no depende de córneas ni de espejos, ya era invencible. Afuera, la ciudad se llenaba de ruido. Adentro, en él, acababa de nacer el silencio claro de un milagro. Semanas después del amanecer en la azotea, la ciudad seguía siendo la misma para casi todos. Para Alejandro no. La luz iba y venía como marea paciente. Algunos días veía con nitidez suficiente para leer un letrero cercano. Otros, apenas manchas y brillos. Pero ya no le aterraba. Había aprendido a orientarse con algo más que ojos. Lo primero que hizo fue cumplir su palabra. Vendió piezas de arte, cerró la mansión y, con ese dinero, creó un fondo anónimo para tratamientos y medicamentos infantiles. Claudia insistió en poner su apellido. Él negó con una sonrisa breve. Ningún nombre, dijo. Si tiene que brillar algo, que sea la ayuda. En el hospital, los cambios fueron silenciosos. Una sala de espera con sillas nuevas, un congelador para conservar vacunas, una beca para jóvenes enfermeros de la comunidad. También la capilla pequeña recibió pintura fresca y una bombilla que por fin no parpadeaba. Nadie cortó cintas. Mateo le había enseñado que la bondad no necesita escenario. Lucía, la madre de Mateo, empezó un tratamiento más completo. Alejandro pasaba a verla antes o después de cada sesión con el niño.
¿Cómo va la respiración?, preguntaba. Como una puerta que se abre, sonreía ella. Gracias a Dios. Y a ustedes. No me agradezca, respondía Alejandro. Yo estoy aprendiendo a pagar deudas antiguas. En la empresa, otra revolución mansa. Salarios corregidos, licencias humanizadas, un programa para contratar a personas que venían de barrios olvidados. El Alejandro que gritaba órdenes ahora escuchaba historias. A veces se perdía en medio de ellas, como quien entra en un bosque nuevo, pero ya no huía. Un mediodía volvió al semáforo donde había pisado el caramelo. El tránsito rugía con su impaciencia acostumbrada. En la esquina, otro muchacho, no Mateo, vendía golosinas. Alejandro pidió una caja entera. Es para repartir, dijo, y fue entregando caramelos a los conductores sorprendidos, uno por uno, con un buen día, que no sabía que tenía. Antes de irse, se agachó y ató los cordones desatados del chico. «Que no tropieces», le guiñó. «La dignidad camina mejor cuando los cordones están firmes». A la salida, lo detuvo don Emilio, el de los periódicos, con su hombro menos dolorido. «Te reconocí por la forma de andar», bromeó. «Ahora pisas más despacio». «Aprendí a no pasar por encima», contestó Alejandro, y ambos rieron. Las sesiones con Mateo continuaron. El niño mantenía la misma regla. Cada toque debía ir acompañado de un gesto hacia alguien más. Si un día era pagar un antibiótico, otro era sostener la fila de una madre sola, o leer en voz alta a un anciano que nunca había terminado la escuela. Alejandro descubrió que esas pequeñas obediencias le despejaban, más que el mundo, la conciencia. Una tarde nublada, la visión le jugó una mala pasada y el hospital se volvió un conjunto de sombras. Se sentó frustrado en el banco de siempre. Mateo llegó sin caja, se había quedado vacía y se sentó a su lado. «Hoy casi no veo», admitió Alejandro. «Hoy te veo yo», respondió el niño. «Y con eso alcanza. ¿Y si mañana vuelvo a la oscuridad? Entonces mañana volvemos a encender. La luz no es un premio, es un trabajo». Guardaron silencio. El viento traía olor a lluvia. Alejandro pensó que si la claridad física lo abandonaba para siempre, seguiría sabiendo por dónde caminar. Tenía brújula. Al poco tiempo, propuso algo a Mateo y a la directora del hospital. Un pequeño centro comunitario junto al edificio, abierto por las tardes, con meriendas, tareas acompañadas y un consultorio de orientación. Para aprender a vernos, dijo. No quiso discursos. Abrió la puerta, acomodó sillas, clavó estantes. El día inaugural, Lucía cortó una cinta azul que alguien, a pesar de todo, había conseguido. «¿Cómo se llamará?», preguntó Claudia. Mateo miró a Alejandro. «Madrugada», dijo él, «porque la luz empieza cuando nadie la espera». Cierta mañana clara, Alejandro y Mateo caminaron hasta la bahía. El cielo parecía recién pintado. El hombre cerró los ojos un instante y respiró sal. Al abrirlos, distinguió el contorno del agua y una línea blanca donde el sol golpeaba. «Dime un color», pidió Mateo divertido. «Naranja, pero no de lujo», se rió Alejandro. «Naranja humilde, de panadería por la mañana». «Ese no se compra», dijo el niño. «Por suerte». Se sentaron en el muelle. Un niño pequeño, desconocido, se acercó con una rodilla raspada y cara de llanto. Mateo le puso la mano y le contó un cuento corto. Alejandro sacó un pañuelo y limpió con torpeza, pero con cuidado. La escena fue minúscula y perfecta. «¿Qué ves ahora?», preguntó Mateo. Alejandro miró despacio. Vio rostros que no había mirado jamás, vendedores, pescadores, turistas extraviados, madres con prisa, un guardia bostezando, una anciana tirando migas a las palomas. Vio también al niño a su lado, con las manos quietas y un corazón grande. «Veo gente», dijo, «y por primera vez me veo entre ellos». Empezó a caer una llovizna fina. No corrieron. Alejandro se puso de pie con el bastón y Mateo se levantó también. Caminaron hacia el hospital por una ciudad que de pronto parecía más habitable. Al pasar frente al semáforo, un coche frenó brusco. El conductor asomó la cabeza y gritó con fastidio. Alejandro levantó la mano, pidió disculpas y dejó pasar primero a una mujer con un bebé. El hombre del volante, confundido, bajó el gesto. La fila avanzó. «¿Listo para seguir viendo?», preguntó Mateo. «Listo para seguir aprendiendo», contestó Alejandro. «Lo otro vendrá cuando tenga que venir». Siguieron andando, y mientras las gotas golpeaban el asfalto con música leve, el mundo no se volvió perfecto, pero sí más verdadero.
El hombre que un día se creyó intocable caminaba ahora al ritmo de un niño que vendía caramelos y enseñaba a mirar. Ningún espejo podía devolverle esa imagen. Ninguna sombra podría quitársela. Era, al fin, un hombre nuevo,